Patricia Chapoy puso su propio nombre sobre la mesa de Ricardo Salinas Pliego y ofreció cerrar Ventaneando, ella misma. La mujer que sostuvo ese programa durante más de 30 años lo usó como ficha de negociación frente al dueño de la empresa, y lo hizo después de que 12 patrocinadores recogieran sus cosas en 7 días y se marcharan por la puerta principal sin mirar atrás. Si todavía no sigues este espacio, hazlo ahora mismo, porque este caso tiene capas que ningún titular de esta semana ha tocado siquiera por encima. Y antes de que pienses que ya conoces el final de esta historia, detente un momento, porque hay detalles sobre lo que ocurrió dentro de esa oficina, sobre lo que Chapoy le dijo a su propio equipo al salir, y sobre lo que está moviéndose en este momento en los pasillos de TV Azteca, que cambian por completo el significado de cada imagen que circuló esta semana. Pedro Sola llegando en silla de ruedas con un enfermero a las 9 de la mañana. Una productora escribiendo listas de vetos mientras la empresa perdía anunciante tras anunciante. Conductores saliendo en masa a declarar que temían por la vida de un hombre que seguía apareciendo frente a una cámara cada tarde. Todo eso ya ocurrió. Y todo eso tiene un peso radicalmente diferente cuando sabes lo que se habló en esa reunión. Suscríbete a este espacio para no perderte cómo sigue esto, porque lo que viene a continuación apenas está empezando a mostrar su forma real. Para entender por qué Chapoy llegó al punto de ofrecer su propia cabeza, hay que retroceder bastante más de una semana. Ventaneando no cayó estos días. Esta semana simplemente se hizo visible lo que llevaba tiempo cayendo en silencio. Durante más de 3 décadas, ese programa fue la institución del espectáculo en México, la referencia definitiva. El lugar donde se confirmaban los rumores, donde el público sentía que alguien le contaba la verdad sobre los famosos, donde Patricia Chapoy funcionaba como árbitro último de lo que importaba y lo que podía descartarse. Eso fue real, fue genuinamente poderoso, y duró mucho tiempo, mis amigos. Pero el ecosistema de los medios se transformó de manera radical y Ventaneando eligió no transformarse con él. Las redes sociales le arrebataron la agenda al entretenimiento televisivo hace años, y el programa siguió operando como si eso nunca hubiera ocurrido, como si la audiencia que los había acompañado desde los 90 fuera a permanecer ahí para siempre, inmune al cambio, leal por pura inercia generacional. Esa fue la primera grieta estructural, y sobre esa grieta se construyeron todas las demás. Comenta ahora si tú también lo veías venir desde hace tiempo, porque lo que estamos a punto de detallar confirma que este programa tenía una dirección que nadie dentro de esa empresa quiso leer a tiempo, y quien siga este espacio va a entender exactamente por qué ningún ajuste de formato ni cambio de conductor hubiera sido suficiente para detener lo que ya estaba en marcha desde mucho antes. El problema no era únicamente de audiencia ni de formatos envejecidos. Era de modelo. El modelo de negocio que sostuvo a Ventaneando durante décadas dependía de algo muy específico: que las marcas no tuvieran alternativas comparables para alcanzar a ese segmento de público. Mientras esa condición se cumplió, el programa pudo permitirse errores, controversias, críticas y momentos incómodos sin que los anunciantes se movieran. Pero cuando el ecosistema digital construyó alternativas reales, cuando las plataformas de streaming y los canales de contenido independiente empezaron a acumular audiencias medibles y segmentadas, la conversación de los departamentos de marketing en México cambió de naturaleza. Ya no era solamente cuánta gente ve esto, sino qué clase de conversación genera y con qué velocidad puede esa conversación convertirse en un problema para nuestra marca. Esa pregunta nueva, esa métrica que antes no existía, fue la que esta semana tuvo respuesta en 12 salas de juntas diferentes de manera simultánea. Y la respuesta fue la misma en todas: salida inmediata. La concentración de esas decisiones en una sola semana no fue casualidad. Fue el resultado de una evaluación que llevaba tiempo corriendo en paralelo en cada una de esas empresas, y que encontró esta semana el argumento definitivo e irrefutable para ejecutar una salida
que ya estaba siendo considerada. Quien quiera seguir entendiendo exactamente cómo funcionan esos mecanismos dentro de la industria, que se suscriba ahora a este espacio, porque esto es solo el primero de varios casos con esta misma lógica que vamos a exponer aquí. Pedro Sola dijo en cámara que los jóvenes que no encontraran sentido a su vida deberían matarse. El clip circuló en cuestión de horas. Las redes lo trataron como lo que era, no como una imprudencia verbal de un conductor mayor con historial de comentarios sin filtro, sino como algo que cruzaba una línea que el público actual no estaba dispuesto a dejar pasar en silencio. Y las marcas que compran espacios en televisión abierta llevan años midiendo exactamente ese tipo de reacción con herramientas que hace 10 años no existían. Cada tendencia, cada campaña de repudio, cada captura que se multiplica en redes, se convierte en un número concreto en una hoja de cálculo de algún departamento de marketing. Cuando ese número supera el umbral interno que los equipos consideran tolerable para la reputación de la marca, la conversación entre la empresa anunciante y la televisora deja de ser sobre contratos y empieza a ser sobre cómo se gestiona la salida. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y ocurrió con una velocidad que tomó a TV Azteca completamente por sorpresa, porque los números de Ventaneando ya venían presionando ese umbral de tolerancia mucho antes de que Pedro Sola abriera la boca frente a la cámara. Sus palabras fueron el argumento final, el pretexto definitivo, pero la decisión llevaba tiempo siendo evaluada en silencio. Si quieres que sigamos exponiendo exactamente este tipo de mecanismo cada vez que ocurre en la industria de los medios en este país, suscríbete a este espacio, porque los detalles de cómo se construyen y ejecutan esas decisiones son sistemáticamente más reveladores que cualquier comunicado oficial que alguna empresa publique. Lo que vino después fue una respuesta coordinada que la empresa diseñó con una lógica muy precisa: convertir al conductor cuestionado en víctima para desplazar el debate. El viernes anterior, prácticamente en el mismo bloque horario, la planta casi completa de conductores de TV Azteca empezó a publicar declaraciones, activar transmisiones en vivo y hablar con medios alternativos. El mensaje era estructuralmente idéntico en todos los casos. Estaban preocupados por Pedro. Lo habían visto llorando en los pasillos. Temían que pudiera hacerse daño. La estrategia tenía una lógica interna coherente: rodear al conductor con una narrativa de fragilidad para que cualquier crítica pareciera un ataque a alguien vulnerable, para que el debate se desplazara de lo que dijo hacia el estado emocional de quien lo dijo, para que el público sintiera culpa en lugar de indignación. El problema fue la ejecución. Cuando una empresa entera sale a decir exactamente lo mismo, en exactamente el mismo momento, con exactamente la misma estructura de mensaje, la coordinación se hace demasiado visible para el ojo entrenado. Y el público que lleva años aprendiendo a leer narrativas construidas, la identificó de inmediato. La credibilidad de cada declaración individual se evaporó antes de que la estrategia pudiera rendir ningún resultado. Y lo que quedó fue considerablemente peor que el problema original. Una empresa que parecía manejar a sus propios trabajadores como fichas en un tablero sin que nadie dentro de esa estructura se preguntara si la audiencia, esa audiencia que ya no es la misma de los 90, iba a creerles. ¿Qué nivel de desconexión hace falta para no prever eso? Eso es lo que esta semana desnudó sobre TV Azteca. Pero lo más importante todavía no se ha terminado de contar, y cuando llegues a ese punto, va a cambiar el peso de cada imagen que procesaste estos días. Las decisiones que se tomaron en los días siguientes, al fracaso de esa estrategia, hablan de una organización que había perdido el contacto con la realidad de su propia situación, a un nivel que resulta difícil de dimensionar desde afuera. El sábado, Pedro Sola solicitó guardaespaldas personales. Argumentó que lo seguían, que lo amenazaban, que su integridad física estaba en riesgo. 2 empleados que trabajaban en funciones de seguridad en uno de los accesos de TV Azteca fueron reasignados para actuar como su escolta personal.
El domingo los paramédicos llegaron a su departamento en las primeras horas de la mañana. Y casualmente, amigas y amigos, casualmente, había un reportero y un camarógrafo de la propia empresa presentes para documentar cada momento, la entrada de los paramédicos, la espera en el pasillo, la salida, todo grabado. Y TV Azteca tiene ese material. Hasta ahora no lo ha emitido. Esa decisión, la de tener las imágenes y retenerlas deliberadamente, genera una pregunta que es muy difícil de sostener sin que incomode. Si tienes el material y no lo transmites, lo que estás calculando en silencio es el momento en que más te convenga usarlo. Eso habla de una empresa que en plena crisis de imagen, por falta de ética, está tomando decisiones sobre material sensible con lógica de negociación estratégica. Y eso, aquí lo vemos claro, dice todo lo necesario sobre el estado real de la institución, que esta semana salió a pedir compasión pública por uno de sus conductores, mientras retenía en un disco duro las imágenes que podrían generarle esa compasión. Quien quiera seguir de cerca cada giro de esta historia, que se suscriba ahora a este espacio, porque los próximos movimientos de TV Azteca van a ser exactamente igual de reveladores que los que acabamos de describir. El lunes Ventaneando arrancó con el cuadro completo, todos en sus posiciones, todo aparentemente bajo control, y a mitad del programa entró al foro Rosario Murrieta, la productora, y minutos después, Patricia Chapoy salió de cuadro sin explicación, sin aviso, sin que ninguno de los conductores que quedaron en pantalla dijera una sola palabra al respecto. Solo un espacio vacío donde estaba ella, y el resto del equipo siguió como se le pide a cualquier presentador cuando algo ocurre que la producción todavía no sabe cómo gestionar. Sonríes, no volteas hacia donde está el problema, sigues adelante como si nada. El público que sabe leer esos silencios voltea exactamente ahí. Y mientras Chapoy estaba fuera de cámara, los primeros comunicados de patrocinadores comenzaban a llegar al área de relaciones comerciales de la empresa. Panditas, marcas de chicles, productos de salud, alimentos de consumo masivo. Empresas que habían pagado por ese espacio durante años, algunas durante más de una década. Se fueron 12 de 13 en una sola semana, con comunicados de estructura idéntica y membrete diferente. Cancelamos nuestra pauta publicitaria en Ventaneando de manera definitiva. Porque en publicidad nadie quiere ser la última marca en salir de un edificio que ya está ardiendo. La reputación de una empresa se construye y se destruye por asociación. Y lo que estaba ocurriendo en Ventaneando esa semana tenía un costo de imagen que ningún equipo de marketing, en su sano juicio, estaba dispuesto a absorber. Y en ese contexto llegó Hellmann's, la mayonesa que Pedro Sola confundió con la competencia en plena transmisión en vivo hace casi 20 años, en uno de esos momentos que el público del programa recordó durante meses como anécdota graciosa e inofensiva. Esa misma marca publicó su comunicado de separación, pero fue considerablemente más lejos que todas las demás. El deslinde alcanzaba todas sus marcas anunciadas en TV Azteca, no solo Ventaneando. La separación era de la televisora completa, de la empresa entera, no de un programa específico. Lo que en su momento fue un error menor y cómico, se convirtió esta semana en el símbolo más devastador de todo el escándalo. Las redes lo identificaron, lo entendieron y lo amplificaron con la precisión de quien reconoce exactamente qué clase de momento está mirando. Hay instantes en que la ironía aplasta con una eficiencia que ninguna narrativa de relaciones públicas puede contrarrestar. Ese fue uno de ellos. Y lo que ocurrió a continuación dentro de los pasillos de TV Azteca es exactamente lo que ningún comunicado oficial va a contarte jamás. Mientras las marcas se marchaban por la puerta principal con sus contratos en la mano, adentro de la empresa Rosario Murrieta, tomaba una decisión que revela con una claridad inquietante hasta dónde llegaba la desconexión entre esa producción y la realidad del momento que estaban viviendo. En lugar de trabajar en retener, aunque fuera a uno de los 12 patrocinadores que acababan de cancelar, en lugar de revisar el formato o recalibrar la estrategia de crisis, Murrieta
escribió una lista. Una lista larga. Nombres de conductores, actores y figuras del espectáculo que durante los días anteriores habían expresado alguna opinión crítica respecto a Pedro Sola o al programa. El objetivo era llevar esa lista al Departamento de Programación de TV Azteca para vetar a todas esas personas de cualquier aparición en la empresa, presente o futura. Adrián Ortega, director de programación, recibió la lista. Y la respuesta que envió dice absolutamente todo sobre quién entiende en este momento en qué situación real está parada TV Azteca. Mandó a su asistente con el papel en la mano. La asistente llegó a la oficina de Murrieta y lo rompió frente a ella. Sin palabras adicionales. Sin reunión. Sin negociación de ningún tipo. Un gesto que en el lenguaje interno de cualquier organización tiene una traducción muy precisa. Esto no va a ocurrir. Y el hecho de que lo hayas intentado ya comunica todo lo que necesitamos saber sobre cómo estás leyendo esta situación. La mano derecha del programa, que supuestamente sostiene a la televisora, quería vetar a media industria del espectáculo mientras 12 patrocinadores terminaban de empacar. Y el director de programación tuvo que mandar a su asistente a romper el documento frente a una productora para marcar una posición institucional que debería haber sido obvia. Esa ruptura entre producción y programación ya es perfectamente visible desde afuera, y cuando las grietas internas se hacen tan evidentes que alguien necesita enviar a un asistente a romper un papel en la cara de una productora para comunicar una decisión, el problema ya cruzó el umbral de la simple comunicación interna y se convirtió en un problema de autoridad disputada. Y la autoridad, como bien lo sabes, está siendo reclamada desde varios frentes distintos al mismo tiempo dentro de esa empresa. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando ese conflicto de autoridad explote hacia afuera. Porque va a pasar, y va a pasar pronto. Chapoy ofreció cerrar Ventaneando y poner su propio nombre en el acuerdo. 12 marcas se fueron en 7 días sin mirar atrás. El equipo de producción ya está buscando salida antes de que la puerta se cierre desde afuera. Y la silla de ruedas de Pedro Sola en los pasillos de TV Azteca es, sin duda, la imagen más honesta que esa empresa ha producido en mucho tiempo. No porque muestre fragilidad genuina, sino porque muestra con precisión hasta dónde llegaron dispuestos a llegar para intentar controlar una historia que ya se les había escapado de las manos completamente. 30 años de un programa no se defienden con una silla de ruedas ni con una lista de vetos rota frente a una productora. Se defienden con relevancia. Y esa es exactamente la única cosa que Ventaneando ya no puede comprar ni negociar. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se gestiona el poder en los medios de este país, este espacio va a seguir señalándola sin rodeos y sin filtros. Suscríbete si no quieres perderte el próximo caso que se quede sin máscara. Porque hay más, muchos más, y los vamos a contar todos.